Las fuerzas de la OTAN en Ucrania avanzan hacia su destrucción final. Hace unas horas el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la creación de un consejo de guerra para responder a las necesidades del conflicto con la OTAN en Ucrania, al mismo tiempo que las fuerzas Wagner rusas construyen impresionantes fortificaciones para responder a los ataques en los territorios recientemente anexionados. Hace unas horas, el presidente ruso Vladimir Putin celebró una reunión en el Consejo de Seguridad de Rusia, en el que a su vez que decretó la ley marcial, anunció la conformación de un Consejo Especial de Coordinación, CSC, a la cabeza del primer ministro ruso Mikhail Mishustin, para responder a las necesidades del conflicto con la OTAN en Ucrania. Señaló que el Consejo Especial incluirá a primer ministros, representantes de las fuerzas del orden, de la administración presidencial, así como del área socioeconómica del gobierno y también el Consejo de Estado ruso. Señaló que el Consejo coordinará la interacción entre los diferentes órganos para cubrir las necesidades que surjan durante la operación militar especial en el conflicto financiado por la OTAN en Ucrania. Señaló asimismo que el Consejo de Guerra se encargará inmediatamente del suministro de equipos y maquinaria militares, así como la construcción de infraestructura de guerra y de transporte. Respecto a este tema, el canal de Telegram de Fox reveló que Rusia conformó en la Segunda Guerra Mundial de la misma forma que ahora un órgano ejecutivo gubernamental que se llamaba Comité de Defensa del Estado, GKO. Detallaron que el primer decreto del GKO fue organizar la producción de tanques T-34 en la fábrica Krasnoye-Sormovo. El GKO en la Segunda Guerra Mundial, o el Consejo de Guerra en la Segunda Guerra Mundial, aprobó un total de 9.971 decisiones durante la guerra, algunas de las cuales siguen siendo clasificadas hasta el día de hoy, detalló el canal de Telegram. Definitivamente, con la formación de este Consejo de Guerra, se avisoran días negros para las fuerzas de la OTAN en Ucrania. A ello se añade que las fuerzas Wagner rusas hace unas horas publicaron videos en los que se puede observar que se están construyendo fortificaciones. El informe señala que las fuerzas Wagner rusas de PMC trabajan no solo en el frente, sino que los especialistas en la unidad de ingeniería están erigiendo un complejo sistema de barreras antitanque llamados líneas Wagner. Respecto a la conformación del Consejo de Guerra, así como la instauración de una ley marcial, escuchemos el informe y los análisis. También se decidió crear un consejo especial para coordinar la operación militar especial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional, anunció que tomó la decisión de introducir la ley marcial en las provincias de Jersón, Zaporozhye y en las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Esta medida fue aprobada de manera unánime por el Consejo de la Federación de Rusia, es decir, la Cámara Alta del Parlamento de la Nación. El mandatario ruso señaló que esta decisión se basa en la voluntad de los ciudadanos de estos territorios que fue reflejada en los referendos populares sobre la incorporación a Rusia. Además, agregó que Kiev se niega a negociar y continúa bombardeando territorios de Rusia utilizando métodos terroristas. Recuerdo que en la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y en las provincias de Jersón y Zaporozhye, antes de su adhesión a Rusia ya estaba vigente la ley marcial. Ahora necesitamos formalizar este régimen ya en el marco de la legislación rusa. Por lo tanto, firmé un decreto sobre la introducción de la ley marcial en estos 4 sujetos de la Federación de Rusia. También debemos señalar que se reforzarán las medidas de seguridad en otras regiones, entre las que podemos señalar, por ejemplo, el Distrito Federal Central, incluido Moscú, y también el Distrito Federal Sur. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que en este contexto los servicios especiales de Ucrania estuvieron detrás del atentado
atentados contra el puente de Crimea y que en territorio ruso también se logró frenar atentados similares contra instalaciones de infraestructura crítica, entre ellas de energía nuclear, y también contra lugares de concurrencia masiva de personas. Además, el mandatario ruso ordenó la creación de un consejo de coordinación especial para garantizar las necesidades de la operación militar, que contará con la participación de altos funcionarios y estará comandado por el primer ministro Mikhail Mishustin. Hola Jorge, gracias por atendernos y en principio preguntarle si cree que esta declaración cambia el panorama allí en el frente de alguna manera. Muy buenas tardes. No son noticias que alegren, todas las noticias de guerra no resultan simpáticas, pero evidentemente muchas son necesarias. En este caso es preciso señalar que la Federación de Rusia se encuentra en una situación bélica con la organización del Tratado del Atlántico Norte, que se desarrolla en el territorio ucraniano. Y en las repúblicas que han decidido autonomizarse y luego votaron incorporarse a la Federación de Rusia, hay muchos acontecimientos que indican la existencia de grupos terroristas, y del mismo modo hay peligro en otras regiones de la antigua Ucrania o de la propia Federación de Rusia. Por lo cual, estas medidas se ven como necesarias para mantener el orden. A nivel global, la ley marcial en diferentes países, en muchos casos en las mismas constituciones de cada país reglamentan este dato y tratan de darle autoridad a las fuerzas militares para imponer el orden, para prevenir y para cuidar el bienestar y la seguridad de la ciudadanía, por lo cual vemos que se inscribe dentro del conflicto y puede hasta resultar conveniente para las poblaciones de esos lugares que se refuercen las medidas de seguridad con la ley marcial para proteger sus vidas. Jorge, y a partir de ahora entonces ya se puede de alguna manera vislumbrar qué tipo de consecuencias habrá o cuál será el devenir de la actualidad allí. Bueno, yo creo que esto va a tener como consecuencia una mayor seguridad para las poblaciones civiles, siendo autorizadas las fuerzas militares a cuidar el orden y a establecer medidas que en la vida normal, en la vida cotidiana, no se producen. Seguramente Occidente va a poner el grito en el cielo por esta ley marcial o estado de guerra, pero el hecho cierto es que la confrontación es con la OTAN y la OTAN ha obligado a las autoridades de Kiev a no realizar ningún tipo de negociación, y esto complica desde el punto de vista de la posibilidad de una solución pacífica. Así que lamentablemente estas medidas tendrán que ser las que aseguren que no haya daños mayores en la situación tanto militar como política en la zona. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.